Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto saludarlos por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de Washington. Soy María Luisa Rosell y quiero darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, al analista político costarricense Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Beatriz Pascual, la corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Buenos días. Muchas gracias. Y Rafael Matus del diario La Nación de Argentina. Bienvenido otra vez. Gracias. Vamos a comenzar con su país, Rafael, a propósito de la decisión que ha tomado el Senado argentino, que ha rechazado la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina. Fue un debate larguísimo que se extendió pasada la medianoche. Era la posibilidad de permitir que la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sea legalizada. 38 senadores en contra, 31 a favor. Hubo varias intervenciones, muy dramáticas algunas, otras cuestionables, pero que reflejaban básicamente las posiciones que hay en la calle argentina en este momento. Aquellos que piden una solución para la práctica que se está haciendo de manera peligrosa del aborto, en condiciones de mucha precariedad, y para aquellos que expresan un rotundo no en contra del aborto, reflejado un poco en sus creencias religiosas. Señalan los que están en contra del aborto que el proyecto de ley que venía de la Cámara de Representantes estaba limitando las libertades de conciencia y el derecho a la vida, y ambas posiciones han quedado reflejadas en esta votación. Son dos opciones que también, como dije antes, estaban reflejadas en la calle. ¿Por qué se cayó el proyecto de ley que permitía la legalización del aborto en Argentina y qué posibilidades hay de que esto pueda volver a ser debatido? Bueno, te respondo a la primera pregunta, la segunda pregunta primero. Creo que el aborto va a ser ley en algún momento en Argentina, la legalización va a pasar, creo que es solamente cuestión de tiempo. Es uno de los análisis que dejó el extenso debate, se extendió por casi 5 meses en la Argentina y que empujó un movimiento muy fuerte de mujeres, en su mayoría jóvenes, que hace 3 años habían dado vida al movimiento Ni Una Menos en contra de la violencia de género. Ahora impulsaron este movimiento por la legalización con sus pañuelos verdes. Creo que eso no se va a detener, es un movimiento demasiado fuerte, que en algún momento va a terminar en la legalización del aborto. Ahora, es muy difícil legislar sobre derechos reproductivos en América Latina, es una región que está muy retrasada respecto del resto de Occidente en términos de igualdad de género, en términos de derechos reproductivos para la mujer. La Iglesia todavía tiene muchísima influencia política, esto también se vio en el último tramo del debate sobre la legalización del aborto en Argentina, en el cual la conferencia episcopal, un poco el brazo del Papa Francisco en la Argentina, tuvo un papel muchísimo más decisivo, muchísimo más público, un perfil mucho más alto en el debate del que había tenido al principio, cuando el proyecto pasó con una votación muy ajustada la Cámara Baja en el Parlamento. Segundo, el aborto es también muy difícil de legislar porque es un tema que polariza muchísimo. Eso se vio en la Argentina, donde despuntaron por un lado el movimiento a favor del aborto seguro, legal, gratuito, y por otro lado el movimiento a favor de salvemos las dos vidas con los pañuelos celestes, no eran celestes contra verdes. Esa grieta ideológica que está presente también en otras sociedades del mundo, quedó muy a la vista en la Argentina. Y creo que toda la dirigencia política, el presidente Mauricio Macri, su coalición Cambiemos, junto con la Unión Cívica Radical, el peronismo y también el frente que lidera la expresidenta Cristina Kirchner, perdieron una oportunidad histórica de tratar de buscar un proyecto, de tratar de consensuar una ley que de alguna manera ayudara a unir la grieta, a sabiendas de que nunca se va a terminar de conformar a uno y a otro lado. Porque digo, quienes se oponen al aborto se van a oponer al aborto bajo cualquier circunstancia, y quienes están a favor del aborto van a continuar con su tarea de activismo, van a continuar con las manifestaciones y van a continuar con su reclamo hasta tanto el aborto sea legal, seguro y gratuito, como aspiraba el movimiento. Por último, quiero decir que reconocer, ¿no?, la tarea de miles y miles de mujeres que contaron sus historias de vida, se animaron a salir con muchísimo coraje a revelar sus historias de abortos clandestinos, y hoy hay personas que obviamente están alegres en la Argentina porque el aborto no pasó. Yo no soy una de ellas, realmente esperaba que la ley pasara. Como te digo, creo que es solamente una cuestión de tiempo hasta que finalmente la Argentina, que ha sido líder en expansión y ampliación de derechos en América Latina, pueda marcar este nuevo capítulo en su historia.
Beatriz. Creo que Rafa hace puntos muy importantes en su exposición, y es que el aborto con el tiempo llegará a ser legal en Argentina. Es decir, la forma en la que se ha en la que se ha enunciado este debate ya es aborto clandestino o aborto legal. Es el éxito de las personas que han salido con pañoletas verdes a la calle a decir esto no puede ser así. Es decir, el aborto ha dejado de ser un tabú, algo de lo que no se hablaba, a convertirse en un problema de salud pública, y hablar de que hay 50.000 mujeres en la Argentina que cada año tienen que ir a servicios sanitarios porque han tenido complicaciones por abortos que se siguen practicando aunque no sean legales y que son clandestinos, y en los que por supuesto la clase social de la mujer que tiene que tiene que acudir a un aborto influye muchísimo. Hay bastantes intelectuales que decían que el aborto se hace, da igual, y que de alguna forma las mujeres más ricas lo que quieren es que siga siendo ilegal, que siga siendo clandestino, para salvar un poco la cara, mientras las mujeres más pobres son las que tienen que sufrir las consecuencias de ir a una clínica clandestina, donde hay una suciedad, donde se hacen abortos con perchas. O sea, el debate está ahí, no este año no se aprobará, pero creo que el movimiento es imparable, y ahora a ver cómo se sostiene ese movimiento. Es decir, va a ser muy interesante ver cómo la Iglesia Católica, como apuntaba Rafa, con el poder que ha tenido en esta última parte del debate, cuál va a ser su estrategia en estos próximos meses, porque lo que es la ola verde de mujeres que quieren la legalización va a seguir ahí. Le pregunto por dos hechos. Uno, ¿cuál es el efecto que tiene en este momento dentro de Argentina, teniendo en cuenta que hay quienes piensan que dentro del oficialismo, dentro del propio partido de Macri, esta decisión ha dividido al oficialismo, que algunos se decantaban dentro de su propio partido porque este debate continuara y otros que no? Y luego, sobre la repercusión en América Latina. Bueno, esto es una decisión muy, muy difícil para mucha gente. Es una cuestión literalmente de vida o muerte. Desde cualquiera de los dos puntos de vista que se vea. Yo no envidio a la gente que tuvo que tomar esta decisión. Yo personalmente siempre he creído en el principio fundamental de que cada persona es dueña de su cuerpo y puede hacer con lo que le plazca. Estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor de la venta de órganos. Es interesante que la gente que apoya el aborto usualmente está en contra de eso, pero ahí uno empieza a ver cómo ciertas posiciones empiezan a torcerse, ¿verdad? Pero estoy el principio de que uno puede hacer con su cuerpo lo que le plazca, siempre y cuando no afecte a terceros. Y entonces llegamos a la gran discusión de si hay un tercero de por medio. Y es una discusión que no debería tener tintes religiosos, sino que debería tener tintes científicos y éticos. Y esa es una pregunta que ha marcado el debate del aborto por décadas. ¿Cuándo empieza la vida humana? Empieza desde la concepción, empieza desde el desarrollo del sistema nervioso. Bueno, es una discusión que yo, sinceramente, le soy muy honesto. A mí me encantaría estar a favor del aborto. Pero no puedo conciliar ese elefante en el cuarto, que es que puede haber una vida humana de por medio que está siendo sacrificada. Así que por eso yo espero nunca tener que estar en esa posición en la que estuvieron estos senadores argentinos, porque sin duda sería una decisión que me torturaría en lo personal. Uno de los senadores, precisamente Fernando Solanas, que también fue director de cine en algún momento, hizo una intervención que me llamó mucho la atención, porque él habló con nombre propio sobre la experiencia que a él le tocó de manera personal al tener que tomar una decisión cuando su enamorada de 18 años tuvo que practicarse un aborto y casi se muere. Y él recordó ese episodio de su vida y dijo: yo no quiero que las futuras generaciones tengan miedo, vivan con temor. Y lo dijo expresamente. ¿Qué repercusiones tiene políticas en Argentina en este momento, teniendo en cuenta que hay una división dentro del partido de Macri, unos a favor y otros en contra? Bueno, es interesante porque el debate del aborto generó una transversalidad política nunca antes vista en la Argentina, ¿no? Donde hubo coincidencias entre senadores y diputados de la coalición de Mauricio Macri, de Cambiemos, del radicalismo, del PRO, con el peronismo y con el frente que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora,
hay una pregunta que después de estas votaciones surge naturalmente, es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, ¿no? El gobierno ha tratado de mostrarse como un ganador por el mero hecho de que habilitó el debate, ¿no? El presidente Mauricio Macri ayer dijo, no importa el resultado, gana la democracia porque se avanzó el debate, el país dio un paso hacia la legalización del aborto, se permitió una discusión muy rica que tuvo de todo, y por el otro lado hay otros que dicen que no, que como el presidente Macri no lideró en este tema, ¿no? Que como no se puso al frente, sobre todo después de la votación a favor en la Cámara Baja en diputados, ¿no? Macri eligió mantenerse equidistante respecto del tema en vez de liderar y decir, no, bueno, los senadores tienen que buscar un proyecto ahora de consenso, tienen que sacar este tema porque ya la Cámara Baja ya le dio luz verde, hay un reclamo social muy fuerte en la calle que tenemos que atender. Entonces, este proyecto de alguna manera, con alguna variante que genere algún consenso, tiene que salir. Macri optó por no hacer eso, entonces algunos están diciendo que eso le va a costar, sobre todo dentro de su coalición urbana, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde la clase media porteña tuvo un papel muy, muy fuerte en las manifestaciones callejeras que se vieron tanto a favor como en contra, ¿no? Después, la presidenta Cristina Kirchner, durante 8 años que fue mandataria, nunca permitió que se debatiera el aborto. Lo cajoneó, lo enterró. Y ahora dijo que ella cambió de opinión a partir de las manifestaciones y las expresiones de miles y miles de mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, algunos también creen que lo suyo fue simplemente mero oportunismo, y que por lo tanto no se puede ahora colocar como una defensora feminista de los derechos de la mujer cuando tuvo la oportunidad de legalizar el aborto porque tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y simplemente un orden suyo hubiera permitido que esto saliera hace años. No lo hizo. Con lo cual no está claro cómo queda el marco político entre ganadores y perdedores. Sí me queda a mí muy claro, que la clase política se alejó de la gente. Porque, como dije, hubo un reclamo social muy fuerte. Se vio en la calle, se vio en las redes sociales, se vio en las discusiones en los medios, y ese reclamo queda desatendido, ¿no? Y me parece que cuando la clase política no responde a las demandas de la sociedad, genera una brecha que le hace daño a la democracia. Y ese creo que es la gran oportunidad perdida en la Argentina, que además hubiera significado, creo yo, un efecto dominó para el resto de América Latina. Ahora vamos a hablar de otro derecho que también está siendo discutido en América Latina, en Costa Rica, en su país, y es el derecho al matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de Costa Rica ha ordenado a la Asamblea Legislativa, después de largas horas de discusión, justamente en la noche de ayer, a que adecúe su legislación para que en 18 meses, en ese plazo de tiempo que le da la Sala a la Asamblea, ponga en vigencia el matrimonio homosexual. Esta decisión de la Sala Constitucional costarricense entiendo que se desprende de la opinión consultiva que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado para que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que cualquier otra pareja. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene la decisión de la Sala? Bueno, este fallo de la Sala Constitucional es un monumento, es una oda al nadadito de perro que caracteriza a la sociedad costarricense. Veamos lo que ocurrió. La Sala Constitucional falló anoche de que el artículo del Código de Familia que establece que no es posible un matrimonio entre una pareja del mismo sexo es inconstitucional. Y basándose en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que salió en enero, dijo que estamos ante un derecho humano que está siendo violentado. Pero entonces, en lugar de hacer lo lógico, que es emitir el fallo de manera inmediata y decir que de manera inmediata ese artículo queda derogado, dijo, no, vamos a patear la bola por 18 meses y le vamos a decir a la Asamblea Legislativa, donde las posibilidades de que se cambie la legislación son cero. El segundo partido mayor representado es un partido evangélico. Los otros partidos de oposición cuentan con grandes elementos conservadores, incluso el partido oficialista tiene diputados conservadores. Entonces, patear la bola por 18 meses, pero dice, pero si en 18 meses no hay ley, queda derogado de todas maneras el artículo. O sea, es un absurdo esto. A mí me parece que esto refleja de pies a cabeza a la sociedad costarricense como una sociedad que siempre pospone las grandes decisiones, que siempre tiene miedo de dar los grandes pasos necesarios para ser moderno, una sociedad moderna, ser una sociedad avanzada.
de lo bueno es que por lo menos ya tenemos una fecha ya bien determinada de que dentro de 18 meses el matrimonio igualitario será una realidad en Costa Rica. Me hubiese gustado que eso hubiera sido una realidad ya hoy, pero bueno, así es como funciona lamentablemente esta sala constitucional en Costa Rica. Ya lo habíamos comentado el martes, ¿verdad? Que más o menos predije que esto podía ser una de las opciones. Así ocurrió con el fallo sobre fertilización in vitro. La sala constitucional, luego de que fuese ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la Asamblea Legislativa tenía que cambiar la legislación. Luego se le enmendó la plana. Pero bueno, en 18 meses tendremos finalmente esa realidad de que las parejas del mismo sexo tendrán derecho a casarse, y eso por lo menos es el lado positivo de esta decisión. Hacemos una pausa y ya volvemos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar ahora de Venezuela, porque el presidente de ese país, Juan Carlos, insiste en que hubo un ataque, un posible atentado contra él el sábado cuando él estaba en una marcha militar, en un desfile militar. Él presidía y luego escuchamos unas explosiones. Él dice que iban dirigidas a su palco presidencial y ha presentado unas pruebas que dice que confirman que efectivamente había un atentado en su contra. Dice que era organizado, planeado y financiado desde Bogotá, en Miami y también con ayuda de los Estados Unidos. El sábado se escucharon estas explosiones. El Tribunal Supremo ha ordenado detener al diputado opositor y expresidente del Congreso, Julio Borges, que está exiliado en Bogotá. Maduro lo acusa de ser uno de los responsables del ataque, lo acusa de delito de homicidio internacional. El opositor Julio Borges, además, ha denunciado la detención de Juan Requenses. Ambos son del mismo partido, Primero Justicia. Requenses está en manos del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. No se conoce en qué condiciones está ni a dónde ha sido trasladado. Su familia está pidiendo que el gobierno dé claridad sobre su estado. Comienza entonces una cacería de brujas en contra de la oposición, con las detenciones, por ejemplo, la de Requenses y con la acusación contra Julio Borges. Sí, era totalmente esperable. Los detalles y lo que hubo detrás de este supuesto atentado permanece sumamente turbio. O sea, ya comentábamos temprano esta semana de que a las pocas horas del atentado ya Nicolás Maduro estaba brindando detalles de quiénes eran los que estaban detrás y demás. O sea, una eficiencia casi que suiza a la hora de determinar quién estuvo detrás de una conspiración de esta naturaleza. Con señalamientos ridículos a toda luz, como que el expresidente Juan Manuel Santos estaba detrás de este atentado. O sea, de todas las personas que se le podría acusar de participar en una conspiración de estas, Juan Manuel Santos es una de las últimas personas que uno podría pensar. Sin embargo, era claro de que esto iba a ser utilizado para, si hubo atentado o no, era claro que esto iba a ser utilizado para perseguir a elementos de la oposición. ¿Por qué? Nuevamente, no me queda claro. No es que la oposición en este momento, la oposición siendo figuras de Primero Justicia o diputados, asambleístas que están incluso exiliados, representen una amenaza para el régimen de Maduro. O sea, en este momento la dictadura está consolidada. La única amenaza que podría haber para Maduro o para la dictadura es elementos dentro de la dictadura que quieran tumbarlo, elementos tal vez dentro de las Fuerzas Armadas que quieran tumbarlo, pero no necesariamente la Asamblea Nacional, asambleístas que están totalmente anulados por la Asamblea Constituyente. Así que, como era esperarse, se habla de que hasta 8 o más asambleístas van a ver su inmunidad siendo levantada. Y bueno, claramente esto era algo totalmente previsible de que se va a utilizar para perseguir a más elementos de la de por sí desmoralizada y fragmentada oposición política venezolana. Otra de las pruebas que presenta Maduro y que llama mucho la atención es que dice que Jaime Bailey, el comentarista y presentador de televisión en Miami, ha dicho en su programa de televisión que efectivamente él se reunió en Miami con parte de los conspiradores. Para Maduro esa es una prueba. Lo que muchos se preguntan es si la palabra de un presentador que además se caracteriza por ser irreverente, por ser controversial, por ser un entretenedor, puede calificar para hacer una prueba en un caso de conspiración o magnicidio.
Bueno, es que lo de Jaime Bailey roza, no sé, lo absurdo o sea, es oír sus palabras y uno no sabe qué creer, ¿no? O sea, ¿cómo imaginemos, y aquí voy a romper una lanza a favor de Maduro, ¿no? O sea, imaginemos en Estados Unidos que un presentador, aunque sea de comedia, diga que existe un plan para matar al presidente. No sé, o sea, yo creo que la CIA se le echa encima, el FBI, y se lía una increíble. Entonces, claro, que salga un presentador con la credibilidad que tenga a decir esto, objetivamente me parece muy fuerte. Es decir, a lo mejor este presentador debería ser un poquito más responsable cuando habla, porque es una cosa muy seria, es decir, porque está viendo, como estaba contando Juan Carlos, o sea, consecuencias muy tangibles, que tienen consecuencias sobre la vida de la gente, que pueden de alguna forma cambiar la forma en la que el régimen de Maduro se perpetúa a lo largo de los años. Es decir, no es una cosa de broma. Entonces, claro, que salga este hombre diciendo esto, claro que el régimen de Maduro lo toma muy en serio. Es que además incluso les puede llegar a beneficiar. Me parecen muy peligrosos esos comentarios. Juan Carlos. No, yo quiero totalmente respaldar lo que dice Beatriz. O sea, me parece que, aparte del personaje bufonesco que es Jaime Bailey, lo que está diciendo tiene consecuencias de vida o muerte, literalmente. Estamos hablando de gente que está en calabozos en este momento, siendo acusada por haber conspirado contra Nicolás Maduro, y que Jaime Bailey salga diciendo que él conocía esta conspiración, que vienen más. Sí. O sea, que vienen más. Sí. Ahí le está abriendo de par en par, y que se reunió con gente en Miami, nuevamente la conexión de Miami. Y que son gente muy profesional. Y que es gente muy profesional. Bueno, está abriendo de par en par entonces las puertas para que el régimen utilice estas declaraciones para andar arrestando más gente y persiguiendo más gente y nuevamente arruinando la vida de muchas personas. Yo creo que Jaime Bailey debería ser un poquito muy responsable. Tal vez le estamos pidiendo peras al olmo. Pero en este caso, nuevamente, como dice, en cualquier otro país una declaración de esta naturaleza sería motivo para que nuevamente, pues, tal vez servicios secretos o demás intervinieran. Bueno, Rafael. las cosas que ha hecho Donald Trump, por ejemplo, aquí, o las cosas que dice Alex Jones, Rush Limbaugh, por nombrar solamente un par de figuras mediáticas. Creo que a veces ponemos demasiada atención en los disparates que se suelen decir en la televisión, y eso desvía la atención de donde debería, creo, estar el foco. Venezuela tiene una inflación anual de 1.000.000%, la economía se desangra, se muere, el éxodo de venezolanos que están huyendo del país en busca de cuestiones tan básicas como salud y alimentos, creo, debería ser siempre el foco de atención, porque lo que está haciendo Maduro no es otra cosa más que tratar de tapar el sol con las manos, tratar de desintegrar todavía aún más la oposición con teorías conspirativas y atentados inventados que no se sostienen por ningún lado. No es alguien que pueda llegar a hacer una denuncia con un atisbo de credibilidad. Eso ya es parte del pasado y ahora lo único que queda es tratar de encontrar una solución esquiva a la tremenda y terrible y durísima crisis humanitaria que vive Venezuela. Vuelvo con usted, Juan Carlos, porque la representante de Estados Unidos, Nikki Haley, visitó la frontera entre Colombia y Venezuela en la región de Cúcuta, en territorio colombiano, y dio algunas declaraciones. El Washington Post recoge sus declaraciones en el lugar, al pie del puente Simón Bolívar, que precisamente es cruzado por unos 2.500 venezolanos para recibir atención médica. Nikki Haley dijo lo siguiente: esta es su gente, refiriéndose a Maduro, este es su pueblo, al que usted debería alimentar, debería dar medicinas. Este es el pueblo al que usted le debería dar trabajo y asegurarse que tiene buena calidad de vida. En vez de eso, él se está protegiendo, dijo Nikki Haley. Indirectamente, Nikki Haley incluso deslizó la posibilidad de que el hecho de este presunto ataque contra Nicolás Maduro es un hecho que él mismo ha creado. Él ha hecho que esto se convierta en un caos, dijo Nikki Haley en las declaraciones que aparece el día de hoy en el Washington Post. La embajadora Haley ha anunciado que va a haber más o menos $9 millones adicionales a un paquete de ayuda que ya estaba destinado para refugiados e inmigrantes venezolanos que llegan a Colombia. Y ahora muchos se preguntan cuáles van a ser las consecuencias de este acercamiento que tiene Estados Unidos con Bogotá, en la frontera, visitando a los inmigrantes que llegan desde territorio venezolano al colombiano. ¿Qué es lo que usted ve? No, me parece muy bien que la embajadora haya visitado la frontera, que viera de primera fuente el drama humano. Ojalá esto sirva para que Estados Unidos envíe un poco más de ayuda que $9 millones, que no es suficiente para hacer frente a esta tragedia humanitaria
Estamos hablando de cientos de miles de venezolanos que están cruzando la frontera hacia Colombia, gente que está sufriendo. No es el típico venezolano que ha emigrado en los últimos años a Perú, a Costa Rica, a Panamá, a Argentina. Está la gente más pobre que no puede pagarse un tiquete de avión para ir a otro país y establecerse, sino que tiene que cruzar esta frontera terrestre, que es una frontera grande entre los dos países, una frontera viva, con mucho movimiento, y que le ha representado un dolor de cabeza al gobierno colombiano. Aplaudo la actitud que han tenido las autoridades colombianas, incluyendo la del expresidente Juan Manuel Santos, de abrir las puertas a estos venezolanos, de integrarlos, darles acceso a seguro médico, darle acceso a la educación. Colombia es un país que también ha sufrido el drama de ver a sus nacionales tener que buscar vida, emigrar a otros países por razones de conflicto interno. Así que bueno, ahora le toca a Colombia ser el país que reciba a esta gente, y lo está haciendo de una manera muy digna. Yo pensaría, ojalá, que Estados Unidos acompañe al nuevo presidente Iván Duque en darle apoyo financiero para hacerle frente a esta tragedia que se está dando pie en la frontera entre los dos países. ¿Qué opina usted, Beatriz? ¿Cómo cree que se va a dar esa relación Estados Unidos con Colombia, teniendo en cuenta que los ataques y las agresiones verbales de Nicolás Maduro van a continuar contra sus opositores y continúa el flujo de inmigrantes cruzando la frontera? Yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en el panorama actual lo único que van a hacer es fortalecerse. Con el nuevo gobierno de Iván Duque, que además se alinea más con los intereses de Estados Unidos. La Casa Blanca, por ejemplo, sacó hace un mes y pico un informe hablando de los cultivos ilícitos. El gobierno, el entonces candidato Iván Duque, luego gobierno, lo tomó de una forma muy seria, prometió que iba a acabar con esos cultivos. La cooperación entre Estados Unidos y Colombia es muy fuerte en el tema de los refugiados venezolanos. Hace 2 semanas, Mark Green, que es el director de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, ya estuvo en Colombia, anunció, no recuerdo la cifra, pero también millones de dólares en cooperación. Ahora va Nikki Haley. Lo único que están demostrando es que están comprometidos con el tema, tanto la Agencia de Cooperación como a través del Departamento de Estado se ha ido dando progresivamente dinero a Colombia para acompañamiento médico, para medicinas, para alimentación para los refugiados venezolanos. Creo además, hablando y volviendo un poco a lo del golpe de Estado, perdón, a lo del atentado contra Maduro, que uno ya tiene un gran significado simbólico que Nikki Haley se plante en el puente de Simón Bolívar a 3 días, 4 días de todo esto. O sea, creo que también está tratando de dar un mensaje político a Venezuela, que es no te metas con Colombia porque estamos aquí. Y eso me parece muy significativo. Sí. Rafa. Bueno, primero hay que recordar que para Estados Unidos América Latina es algo así como el patio trasero, y eso ha cambiado muy poco con el presidente Donald Trump, al contrario, ¿no? El interés de Estados Unidos en América Latina, que siempre aparece como una promesa, como un anhelo, como esta aspiración de tener una relación mucho más estrecha, mucho más firme, siempre queda un poco desdibujada por la realidad, y creo que eso con Trump se ha visto sobre todo de sobremanera. Hasta ahora Trump no ha ido a la región, va a ir supuestamente a la Argentina a fin de año para la cumbre del G20, no fue a la cumbre, a la última cumbre de las Américas. Y en ese contexto, ¿no?, hay 12 relaciones bilaterales que a Washington le preocupan o le importan de sobremanera. Una es la relación con México, que atraviesa un momento muy complicado, aunque sigue siendo una relación muy rica, muy estrecha, con muchísima cooperación, y que ahora también enfrenta o está en la puerta de un reset con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Y la otra es la relación con Colombia, ¿no? Colombia siempre ha sido puesto como el caso exitoso, ¿no?, de que estuvo al borde de ser un Estado fallido, con la asistencia de Washington, el famoso Plan Colombia en los 90 y demás, logró de alguna manera reencauzarse. Y Trump, la verdad es que no tiene muchos amigos en la región, tiene muy pocos presidentes aliados. El único, el más cercano es el presidente argentino, Mauricio Macri, con quien ya tenía una relación de antaño, pero con el resto de los mandatarios la verdad es que tiene una relación distante. Brasil está en un momento político muy complicado, entonces no me sorprende que en todo este contexto que estoy de alguna manera contando, Estados Unidos quiera tener una relación mucho más estrecha con Duque, que muestra una postura ideológica mucho más cercana a la Casa Blanca que la que tenía Juan Manuel Santos. Hay una oportunidad ahí, tanto en México
como en Colombia, de reformatear la relación bilateral con Estados Unidos y tener una cooperación un poco más estrecha. Hacemos una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa en este segmento para hablar de una noticia que tiene que ver con una decisión de la Alcaldía de Nueva York, que está en la portada del New York Times el día de hoy y está también en varios periódicos, también en el diario El Mundo de España, que hace una crónica. Pablo Pardo, nuestro colega, que también viene a Club de Prensa asiduamente, escribe sobre el tema y dice que Nueva York se va a convertir, Juan Carlos, en la primera gran ciudad en restringir la entrega de licencias para los conductores de vehículos que funcionan con el servicio de aplicaciones. Por ejemplo, el caso de Uber, el caso de Lyft y de otras compañías. Son esas licencias que son otorgadas por el municipio de Nueva York, conocidas como las licencias BTC. La Alcaldía de Nueva York aprobó un proyecto de ley que tiene que firmarlo el alcalde de Blasio, lo va a hacer en las próximas horas y que limita por un año la entrega de estas licencias hasta conocer cuál es el verdadero impacto que tienen Uber, Lyft y estas compañías en el transporte urbano en Nueva York y también en la economía de los taxistas. Creo que no es ningún secreto que los taxistas se quejan permanentemente de la proliferación de Uber y taxi y cómo los impacta a ellos. ¿Cuál es la verdad de la decisión? ¿Por qué cree usted que se tomó esta decisión y cuál es el impacto que tiene esto en Nueva York y que podría ser replicado en otras ciudades del mundo? Bueno, claramente la decisión se tomó no pensando en el bienestar de los consumidores o de los neoyorquinos, sino pensando en el bienestar de un grupo de presión como son los taxistas. Que esa ha sido la tónica de esta resistencia que ha generado no solo en New York, sino en el mundo entero, la introducción de este sistema que Uber ha sido el pionero, pero que ya hay varias empresas como Lyft, yo uso aquí Lyft en Washington, de permitir esta plataforma tecnológica para que las personas puedan conectarse y prestarse mutuamente servicios. Paul Graham lo dijo muy bien, Uber es una cosa tan obviamente buena que uno puede medir qué tan corruptas son las ciudades por cuánto esfuerzo ponen en tratar de reprimirlo. Porque claramente el negocio de las placas de taxi, de las licencias de taxi, es un negocio que a lo largo de las décadas ha sido sumamente corrupto, ha sido sumamente clientelar y por supuesto que esto ha venido a poner de cabeza esa combinación de mercado político y mercado económico que es la entrega de licencias de taxi. Así que si usted está limitando la entrega de licencias para Uber, obviamente está perjudicando a los usuarios, que son los que más se han visto beneficiados con esto. Me llama mucho la atención de la nota de Pablo, que se critica que supuestamente Uber paga muy poco a sus choferes. Y nuevamente, es que no se entiende, ¿no? Es que no terminan de entender la naturaleza de esta plataforma. No es una empresa que contrata choferes, son gente que con sus vehículos utiliza la plataforma para contactarse con otra gente. Uber facilita esta conexión y se queda con un porcentaje de la transacción. Ahora bien, si lo que la gente está haciendo por participar en Uber, los choferes, es un ingreso tan magro como se presenta, no tendríamos a decenas de miles de personas haciendo este servicio. Nuevamente, eso refleja de que no hay nada que aterrorice más a los políticos que cuando las personas interactúan voluntariamente buscando el beneficio propio. ¿Es acertada o no la medida, Beatriz? ¿Es acertada o no la medida? Yo creo que es un gran debate. Es un gran debate en Londres, es un gran debate también en España, en Madrid, en Barcelona. Hace un par de semanas los taxistas en Madrid y en Barcelona cortaron las arterias principales en protesta por Lyft y por Uber. En la Castellana, en Madrid, hay 10 carriles, cortaron 8 y dejaron solo 2 para ambulancias, para emergencias. Es un debate muy grande que yo, cuando cubría política local en Madrid, que lo cubrí 2 años, yo ya iba con los sindicatos y las gremiales del taxi porque se quejaban de estos vehículos. Es decir, de alguna forma se ha ido posponiendo esta solución. Nueva York lo debatió en 2015 ya con Bill de Blasio, y entonces se dijo que se iba también como a establecer una especie de moratoria para ver, como se ha dicho en esta ocasión, qué efectos tenía en la ciudad. Creo que es hora de tomar una decisión un poco más definitiva y también hay que tener en cuenta, como decía muy bien Juan Carlos, el poder que tienen los taxistas. La Asociación de Taxistas de Nueva York, que son 21.000
taxistas que tienen, por supuesto, derecho a alimentar a sus familias y a tener un medio de vida. Ese grupo de taxistas da donaciones a los miembros del ayuntamiento. Obviamente el ayuntamiento va a ir a protegerles porque les dan donaciones y es un grupo de presión, mientras que pues, los conductores del IF o los usuarios del IF y Uber es algo un poco más disperso. En el debate ya más global es un cambio en el modelo económico, es decir, es un cambio del modelo económico de taxis o de hoteles, pasamos al Airbnb o al Uber, o sea, es un modelo más horizontal. Y, por supuesto, tiene que haber una transición en la que las autoridades locales tienen que actuar como intermediarias. No es un papel fácil, no creo que haya una solución blanca o negra, pero sí que hay que ir estableciendo poco a poco protecciones para los taxistas que se quedan sin su modelo de negocio y ir abriendo la puerta a este nuevo modelo económico. El alcalde de Nueva York, Rafa, defiende la medida, ¿no? Y dice que incluso el paquete, que incluye otras medidas, va a incluir la posibilidad de que haya un sueldo mínimo para los taxistas. ¿Qué opina usted? Bueno, una de las principales críticas que se le han hecho a Uber, sobre Uber han caído muchas críticas, pero una de las principales críticas es esto que decía Juan Carlos, ¿no? el poco dinero que le queda a los choferes y el porcentaje que retiene la empresa. Creo que el caso de Uber es quizá una de las innovaciones corporativas más interesantes que ocurrieron, no sé, en las últimas décadas, no sé, al menos 20, 30 años, porque es un servicio muy disruptivo, muy fácil de exportar a cualquier ciudad del mundo, que además toca una fibra muy sensible en cada ciudad, que es esta suerte como de monopolio amparado por el Estado que tienen los taxistas, ¿no? En casi todas las ciudades del mundo los taxistas son un servicio regulado por los municipios de cada ciudad, y Uber funciona como una especie de cataclismo económico que viene a romper con ese monopolio de años y años y años, con precios muy accesibles, con servicios que usualmente suelen ser mejores que los servicios de los taxistas y con algunos perks, con algunos condimentos que no ofrecen los taxistas. Por ejemplo, el caso clásico, imagino que les habrá sucedido, si alguno se olvida algo en el Uber, después uno puede contactar al chofer, el chofer se lo suele traer y demás. A mí me ha pasado más de una vez con guantes, paraguas, etcétera y demás. Ahora, también creo que es muy lógico esperar que un servicio tan disruptivo, tan innovador, tan... poco regulado también. Exacto, tan poco regulado, con el tiempo tenga que ser sujeto a más regulaciones de las ciudades, algo con lo que estoy seguro que mi amigo libertario Juan Carlos de Alba no va a estar 100% de acuerdo. La pregunta central es una pregunta con la cual los economistas han lidiado durante siglos, que es ¿cuál es el equilibrio, cuál es la cantidad ideal de automóviles por ciudad? ¿Cuántos Uber tiene que haber? ¿Cuántos taxis tiene que haber? ¿Quién debe decidir cuál es el equilibrio? ¿Quién tiene ¿Son esa los usuarios, o es el Estado? Esa tensión que ha existido, no sé, Juan Carlos, hace años, sí, va a seguir y va a subsistir. Es que vea qué interesante, porque aquí tenemos varias cosas de filosofía política y económica. Beatriz mencionó uno muy claro, y es beneficios dispersos, pero costos concentrados. Entonces vos tenés un lobby, un grupo de presión que hace donaciones políticas a los políticos. Se supone que los políticos velan por el bien común. Eso es lo que nos enseñan y nos adoctrinan. Eso nos adoctrinan en las escuelas, ¿verdad? No la educación pública, la educación estatal adoctrina a la gente a creer de que los políticos velan por el interés general, por el interés común. Pero en la práctica eso no ocurre. En la práctica los políticos velan por su propio interés, y su interés es ser reelectos y permanecer en el poder. Y por supuesto que para eso requieren el apoyo de grupos de presión. De Blasio ya fue reelecto. Sí. Pero bueno, pero puede seguir. No creo que su carrera política va a acabar dentro de 3 años, cuando venza su mandato. Entonces, hacen donaciones y por supuesto que entonces velan por los beneficios de estos grupos de presión. ¿Por qué? Porque los usuarios no se pueden organizar y mandar donaciones para que defiendan sus intereses. Hay un interés disperso por parte de los beneficiados de esta medida. Entonces, por eso los políticos siempre velan por los intereses de los grupos de presión. Y luego Rafa mencionaba otra cuestión que es interesantísima de la teoría económica. De la teoría económica, y es el hecho de que ¿quién tiene esa información para determinar cuántos taxis tiene que haber en un mercado? 11.514, o sea, un burócrata o una junta de planificación se supone que puede determinar, sabe más que miles o cientos de miles de personas interactuando todos los días en un mercado. Ese es el supuesto, esa es la arrogancia
en la cual se basa mucho la planificación Todas las centralizada en la que regulaciones, creen los todas las socialistas. regulaciones. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, Juan Carlos, que le está exigiendo al ex ministro de Exteriores, Boris Johnson, que dé unas disculpas por las declaraciones y por lo que escribió en una columna de opinión en el diario The Daily Telegraph, cuando escribió: me parece absolutamente ridículo que las personas que elijan andar con burkas anden como buzones, escribió el exalcalde de Londres. ¿Debe disculparse Boris Johnson por haber escrito esto en una columna de opinión o él tiene derecho a su libre expresión? Tiene derecho a su libre expresión, me parecen ofensivas sus declaraciones, pero, o sea, que Boris Johnson diga algo ofensivo ha sido la naturaleza, la tónica de toda su carrera política. Ha insultado a minorías, ha insultado a africanos y demás, incluso siendo ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué ahora se ha vuelto esta gran controversia? Bueno, Boris Johnson ha renunciado a su puesto de ministro de Relaciones Exteriores y se especula que está preparando un cargo, o sea, un lanzamiento de su campaña para ser el líder del Partido Conservador y que remover de su puesto a la primera ministra Theresa May. Así que yo creo que esto tiene un gran contenido político y no necesariamente están detrás un genuino agravio por lo que dijo el ex ministro de Relaciones Exteriores británico. Beatriz. Creo que, como muy bien apunta Juan Carlos, esto tiene una clara intención política y es posicionarse él como una de las voces más fuertes en frente de Theresa May. Creo que como él está buscando esto, porque al final en su artículo lo que busca es una mayor popularidad, el darle más coba, como decimos en España, el darle más seguimiento a esto y azuzar más la polémica, tiene que pedir explicaciones el Partido Conservador, vamos a disciplinarlos. Bueno, pues al final lo que hace es jugar en su beneficio. 30 segundos, Rafa. Bueno, Boris Johnson está en campaña y va por la ultraderecha británica, ¿no? El sector de la sociedad que respaldó con mayor firmeza o con mayor determinación al Brexit, recostado en una xenofobia bastante clara que queda muy a la vista en las lamentables declaraciones del ex canciller de Theresa May, que bueno, ahora un poco contra las cuerdas. Les agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por su sintonía. En primer lugar, queremos agradecerle a Juan Carlos Hidalgo, el analista costarricense del Instituto Cato. Gracias por estar con nosotros. Beatriz Pascual, de la agencia de noticias española EFE, también. Muchas gracias. Y Rafael Matos, por supuesto, de La Nación de Argentina. Gracias a los tres. Ustedes que tengan un muy buen día. Nos vemos en otra oportunidad.